Tengan ustedes un cordial saludo y bienvenido a la 26ª Feria Científica UCEBOL 2020. El tema a exponer el día de hoy es anemia perniciosa, conformada por los siguientes disertantes. Sin más que decir, comencemos. Patologías de la anemia perniciosa. ¿Qué es una anemia? Es la disminución del número de glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos de la sangre. Los glóbulos rojos son los que dan color a la sangre y son encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta cada uno de los órganos del cuerpo. Se considera anemia a un descenso de cantidad de hemoglobina en la sangre. Una hemoglobina por debajo de los 12 miligramos por decilitro en mujeres y por 13 miligramos por decilitro en varones. Se considera anemia. Para su normal fabricación se necesita disponer de una adecuada cantidad de hierro, ácido fólico y vitamina, fundamentalmente vitamina B12 del estímulo proporcionado por una proteína procedente del riñón llamada eritropoyetina. Los glóbulos rojos viven unos 90 días en la sangre y posteriormente son destruidos fundamentalmente en los vasos. La anemia perniciosa es la disminución que hay de glóbulos rojos cuando el cuerpo no puede absorber suficiente vitamina B12. Es una enfermedad que sucede con frecuencia más en los ancianos. Se debe a la falta de factor intrínseco. Esta es una sustancia hecha por células del estómago que hace posible a la absorción de la vitamina B12. Como podemos ver en mi primer cuadro, una muestra de una fotografía o microscopio electrónica donde se evidencia la diferencia morfológica del eritrocito en la anemia perniciosa. Está dimorfa debido a la falta de maduración por niveles bajos de la vitamina B12. El segundo es un esquema de la deformación de glóbulos rojos en la médula ósea. De la imagen que muestra en el primer cuadro son los glóbulos rojos y en mi segundo cuadro es la falta de maduración en los eritrocitos, por su consecuencia su disfuncionalidad en la anemia perniciosa. Para poder entender sobre anemia perniciosa, debemos de teorizar qué es el factor intrínseco. El factor intrínseco gástrico o factor intrínseco de Castell, comúnmente simplificado como factor intrínseco, es una glucoproteína producida por las células parietales de la mucosa gástrica que se encuentran en el estómago, la cual es necesaria para la absorción intestinal de la B12. La deficiencia de este factor intrínseco puede ser originada por alguna enfermedad en que la mucosa gástrica disminuye y por consiguiente se destruyen las células parietales ubicadas en el estómago. Esto produce anemia perniciosa. Para poder entender sobre anemia perniciosa, debemos de teorizar qué es el factor intrínseco. El factor intrínseco gástrico o factor intrínseco de Castell, comúnmente simplificado como factor intrínseco, es una glucoproteína producida por las células parietales de la mucosa gástrica que se encuentran en el estómago, la cual es necesaria para la absorción intestinal de la B12. La deficiencia de este factor intrínseco puede ser originada por alguna enfermedad en que la mucosa gástrica disminuye y por consiguiente se destruyen las células parietales ubicadas en el estómago. Esto produce anemia perniciosa. Cuando el estómago no produce suficiente factor intrínseco, el intestino no puede absorber la vitamina en forma apropiada. En muy raras ocasiones los bebés nacen sin la capacidad de producir el factor intrínseco. La anemia perniciosa ocurre al nacer, puede llegar a ser hereditario. Se necesita un gen defectuoso de cada padre para adquirirla. Existe una anemia perniciosa juvenil que aparece en menores de 10 años en los que el factor intrínseco no es activo y no se observan anticuerpos. Con frecuencia se asocia con otras enfermedades. Esta enfermedad comienza muy lentamente y puede tardar años en establecerse por completo, aunque la forma congénita ocurre en niños. La anemia perniciosa por lo general no aparece antes de los 30 años.
el promedio del diagnóstico es de los 60 años. Mi nombre es Camila Pérez y yo voy a explicar sobre la vitamina B12 o también llamada cobalamina. Es una vitamina hidrosoluble, o sea, se disuelve en agua. Después de que el cuerpo la utiliza, esta vitamina, las cantidades que sobran salen del organismo a través de la orina. Esta vitamina se obtiene a partir de alimentos de origen animal, en especial en los pescados, hígado, mejillones, trucha, carnes, huevos y productos lácteos. Los vegetales también contienen esta vitamina, pero en proporciones pequeñas. También es sintetizada por los microorganismos como ser las bacterias. La acción de la vitamina B12, al igual que otras vitaminas del complejo E, es importante para el metabolismo de proteínas, ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Otras propiedades de la vitamina pueden ser en el corazón, el cerebro, el embarazo y el crecimiento. El metabolismo de la B12 se realiza cuando ingerimos alimentos que contienen esta vitamina junto con la saliva que forman el bolo alimenticio que llegan hasta el estómago para mezclarse con el ácido clorhídrico que proviene de las células parietales del estómago. Dentro de este ácido hay una molécula llamada pepsina, que es la encargada de separar los alimentos. Gracias a esta molécula, la B12 es liberada, pero es susceptible al ácido y los jugos gástricos. Pero para evitar esa destrucción de la vitamina B12 se une a unas moléculas llamadas cobalofisina o también llamada proteínas ligadora R, que provienen de la saliva. Ambos descienden al duodeno para juntarse con el jugo pancreático y las enzimas digestivas que separan la cobalofisina de la B12, quedando libre la B12 en el duodeno, pero esta podría degenerarse, pero no lo hace gracias al factor intrínseco, que este factor intrínseco proviene de las células parietales del estómago, pero ambos no se unen a nivel del estómago por el pH ácido, pero sí se unen a nivel del duodeno gracias al jugo pancreático que contiene una buena cantidad de bicarbonato que los ayuda a unirse. De ahí ambos recorren todas las asas intestinales hasta llegar a la porción de absorción intestinal a nivel del íleon, donde el factor intrínseco se une a receptores celulares dando la absorción de la vitamina B12 que se une al torrente sanguíneo con la transcobalamina de tipo 2 que va a transportarla hasta el hígado. Las reservas de la cobalamina se almacena en el hígado y en condiciones de déficit total se contaría con reservas hepáticas de aproximadamente 3 años. Las causas más frecuentes de déficit es un trastorno en el proceso de absorción de la vitamina B12, como por ejemplo la déficit del ácido clorhídrico, que la pepsina, que dificulta la separación de la vitamina de los alimentos, y la déficit del factor intrínseco, que dificulta la absorción intestinal. Vamos a hablar sobre la epidemiología. Clásicamente se ha considerado que esta enfermedad afecta a mujeres mayores de 60 años, nacidas en el norte de Europa. Sin embargo, en los últimos 30 años se han presentado estudios que dicen que la anemia perniciosa puede presentarse en personas de cualquier raza, sexo, edad y continente. Si bien es cierto que es más frecuente en sujetos de edad avanzada, hasta el 50% de los casos aparecen por debajo de los 60 años. Raramente se presenta en los niños. Pruebas de laboratorio. El médico o el personal de enfermería lleva a cabo un examen físico, como ser el examen de
médula ósea, que es para averiguar la causa de los problemas con los glóbulos rojos, glóbulos blancos o las plaquetas. Luego viene el recuento sanguíneo total. Sería que nos muestra la información del tamaño promedio del glóbulo rojo, luego la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de la célula. Luego viene el test de Schilling, que se mide los niveles de vitamina B12 en la orina después de la ingestión de vitamina B12 radioactiva. Aquí vemos cómo se aplica la inyección de vitamina no radiactiva y también se puede ingerir y se recolecta también la muestra de orina. Luego el nivel de vitamina B12, al igual de otras vitaminas, es importante para el metabolismo. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso. Luego la bilirrubina también se usa comúnmente para diagnosticar ictericia en el recién nacido. La ictericia se hace que la piel y los ojos se vuelvan amarillos. Luego la citología vaginal es el examen para detectar cáncer de cuello uterino. Como vemos aquí en la imagen, se está viendo que el cuello uterino es raspado por la abertura y se examina bajo un microscopio. El cuello uterino es parte más baja del útero, que desemboca en la parte superior de la vagina. El tratamiento de la enfermedad de anemia perniciosa consiste, por un lado, corregir la anemia y sus posibles alteraciones epiteliales, y por otro, reducir los trastornos neurológicos, así como prevenir la aparición normalizando los depósitos de vitamina B12. En el caso de inicio de tratamiento vía oral, solamente dosis muy elevadas de vitamina B12 pueden corregir la déficit de B12 en pacientes con déficit de EFI. Si la causa es carencial, es necesario asociar una dieta con 50 a 150 miligramos de vitamina B12 al día. El tratamiento vía intramuscular es la primera elección una vez confirmada la existencia de malabsorción. Existen varias pautas. La más adecuada consiste en administrar 1 miligramo de vitamina B12 intramuscularmente, diariamente durante una semana, posteriormente semanal durante un mes y después mensualmente durante toda la vida. En conclusión, la anemia perniciosa es una patología importante que puede abarcar una amplia variedad de síntomas y compromisos de distintos órganos, en especial a nivel del sistema nervioso, en donde algunos pacientes pueden cursar con alteraciones cognitivas y de la percepción. Es así como el estudio debe ser completo para llegar a un diagnóstico correcto. La anemia perniciosa se puede prevenir por medio de una alimentación correcta. Existen 3 tipos de alimentos que pueden aportar vitamina B12, hierro y proteína. Está el huevo y los lácteos, también el pescado y la carne de res. Con esto concluimos el tema, invitándolos cordialmente a la primera feria virtual que realizará la Universidad Cristiana UCEBOL, que se llevará a cabo el 1 y el 2 de octubre.